La primera vez que pensé que mi matrimonio estaba a punto de reventar fue el día que mi marido casi me vio salir de un hotel del centro, en pleno mediodía, con alguien que no era él. Sí, empezamos así. Sin calentamiento. Porque fue ese instante, 3 segundos exactos, el que me hizo entender que lo que llevaba semanas ocurriendo dentro de mí había tomado una forma más peligrosa de lo que estaba dispuesta a admitir. No, no habíamos hecho nada aún. Ni un beso, ni una caricia, ni siquiera una insinuación abierta. Pero yo salía de ese hotel como si se hubiese ocurrido. Como si fuese culpable de algo que todavía no había pasado, pero que ya tenía forma, olor y temperatura. Y lo peor es que, mientras bajaba aquellas escaleras acristaladas y lo vi pasar por la acera contraria, mi primer impulso no fue pánico, ni culpa, ni vergüenza. Mi primer impulso fue esconderme, para poder seguir. Eso es lo que más me asusta cuando miro atrás. Yo soy Laura y vivo en Valencia, pero eso da igual ahora. Esa mañana había quedado en el vestíbulo del hotel con Sergio porque necesitábamos revisar una presentación que íbamos a entregar al día siguiente. Él tenía una reunión cerca y le venía de paso. Yo podría haber propuesto mi oficina. O una cafetería. O una videollamada. Pero cuando me dijo te va bien en el hall del Hotel Reina, a mí me dio lo mismo que si me hubiera dicho Marte. Apreté sí y ni lo pensé. En mi cabeza era trabajo. Punto. Pero al llegar, algo se torció. No con él, sino conmigo. Yo llevaba semanas sintiendo ese cosquilleo absurdo en el estómago cada vez que hablábamos, y ese día lo sentí multiplicado por 10. No porque él hiciera nada especial, sino porque yo ya estaba anticipando algo que no sabía definir. La reunión duró 40 minutos. Ni una frase fuera de tono. Ni una mirada larga. Ni una broma incómoda. Sergio estaba concentrado, serio, profesional. Y yo también, por fuera. Por dentro, en cambio, estaba encendida por un tipo de nervios que hacía años que no sentía. Cuando terminamos, él recogió su portátil, me sonrió como quien da por cerrado un trabajo bien hecho y dijo: Nos vemos mañana en la agencia, ¿vale? Y ya está. Se fue. Normal. Correcto. Inofensivo. Pero yo me quedé sentada 5 minutos sin moverme, con el corazón acelerado y la sensación infantil de haber hecho algo prohibido sin haber hecho nada realmente. Y cuando por fin salí a la calle, mirando el móvil para no tener que pensar, ahí vi a Marcos, cruzando la avenida, bolsa de comida en mano, probablemente de camino a casa después de comprar algo para comer. Si levanta la vista, me ve. Si me ve, pregunta. Si pregunta, yo no sé qué decir. Y si respondo, miento. Todo eso pasó por mi cabeza como un fogonazo. Y en vez de caminar hacia él, retrocedí un paso, me quedé pegada a la pared y lo dejé pasar. Esa cobardía fue el verdadero punto de ruptura. No porque mi marido sospechara nada, ni siquiera me vio, sino porque yo supe en ese instante que ya estaba demasiado metida en algo que ni siquiera había empezado. Pero para entender cómo se llega a ocultarse de tu propio marido sin haber cometido todavía una infidelidad, hay que retroceder unas semanas. Marcos y yo llevábamos un tiempo mal, aunque si me hubieras preguntado entonces, te habría dicho que simplemente estábamos cansados. Esa palabra lo tapa todo: el aburrimiento, la rutina, el silencio incómodo, las cenas sin conversación, las camas que se enfrían rápido. Decíamos que era normal, que a todas las parejas les pasa, que era una fase. Pero en realidad era un hueco. Un hueco que yo llevaba intentando ignorar muchísimo tiempo. Entonces apareció Sergio. O mejor dicho, apareció la forma en que Sergio me hacía sentir, que es muy diferente. No te voy a vender que es guapísimo o que me dijo algo romántico o que me miró de una forma especial. No. Nada de eso. Lo que me atrapó fue la manera en que me devolvió algo que yo pensaba que ya había perdido: el brillo. El brillo que una tiene cuando alguien te escucha con interés. El brillo que se nota cuando alguien se ríe de verdad con tus tonterías. Ese brillo que Marcos dejó de ver hace años, aunque creo que ya tampoco buscaba verlo. Todo empezó en la agencia, con tonterías de trabajo. Comentarios rápidos, conversaciones de pasillo, una complicidad mínima que no tenía nada de sexual. Yo llevaba meses sintiéndome gris, y él, sin querer, me devolvió un tono más vivo. El problema es que cuando llevas tanto tiempo apagada, cualquier chispa te parece un incendio. A partir de ahí, todo lo que ocurrió no fue grande, pero sí constante.
Y lo constante, cuando pilla terreno fértil, crece. Una risa que no debería haberse alargado tanto. Un comentario que se me quedó dando vueltas en la cabeza. La sensación absurda de querer arreglarme un poco más los días que sabía que él venía a la oficina. Microcosas insignificantes, pero peligrosas. El día que quedamos en el hotel no fue una cita. Fue una tontería logística. Pero yo ya iba con la cabeza en un sitio que no debía. Marcos llevaba semanas como ausente, obsesionado con un problema que tenía en su trabajo, y yo me había convertido en una especie de mueble más de la casa. Y no le culpo, yo también dejé de esforzarme. Simplemente nos dejamos caer, sin hacer ruido, hasta que toqué fondo en ese vestíbulo elegante lleno de turistas sacando fotos a la lámpara del techo. La parte más amarga es que yo no quería a Sergio. Ni lo buscaba. Ni fantaseaba con una aventura. Lo que yo quería era sentirme viva. Y eso, amiga, es un peligro inmenso si se mezcla con un matrimonio debilitado. Porque la infidelidad no empieza cuando te metes en una cama. Empieza cuando te das cuenta de que quieres hacerlo. Incluso sin querer quererlo. Así que ahí estaba yo, escondida detrás de una columna, observando a Marcos caminar tranquilamente, sin imaginar que su mujer estaba saliendo de un hotel con un hombre que no era él. No porque hubiese pasado nada, sino porque yo deseaba que pasara. Ese fue el momento exacto en el que lo supe. Yo era capaz de cruzar la línea. Yo, que siempre había presumido de tenerlo todo bajo control. Yo, que decía que nunca haría algo así. Y cuando tú misma te descubres capaz de eso, la caída ya ha comenzado aunque aún estés en el borde. Salí del hotel por la puerta lateral, respirando como si hubiese corrido una maratón, y caminé hasta el coche sin atreverme a mirar atrás. Me temblaban las manos y la boca me sabía a metal. No había hecho nada, insisto. Pero la sensación de culpa anticipada era brutal, mezclada con algo mucho peor, excitación. No sexual. Vital. Como si alguien me hubiese despertado después de años dormida. Y cuando eso pasa, aunque lo niegues, aunque lo intentes aplastar, aunque te jures que no volverá a ocurrir, la grieta ya está hecha. Esa noche, cuando cené con Marcos, sentí por primera vez que estaba actuando. Repitiendo mis frases de siempre, mis gestos de siempre, mis rutinas de siempre, pero sin estar realmente ahí. Yo seguía pensando en ese momento en la puerta del hotel, en la posibilidad no consumada, en la línea que aún no había cruzado pero que ya había dibujado claramente delante de mí. Y ahí empezó todo. La historia que acabará rompiendo mi matrimonio. Y que, en la siguiente parte, te contaré desde el punto exacto en el que él lo descubre, de una forma que no tiene nada que ver con móviles, mensajes o cosas típicas. Cuando pienso en cómo Marcos descubrió todo, no me sorprende que no fuera por un mensaje, ni por un descuido típico, ni por nada tecnológico. A él nunca le ha interesado revisar mi móvil ni seguirme los pasos, y de hecho siempre había presumido de que en nuestra relación no hacían falta esas cosas. Lo que ocurrió fue mucho más incómodo, más directo y más humano, porque no dependió de un fallo mío sino de algo que se alineó sin que yo pudiera evitarlo. Y aunque no habíamos cruzado ninguna línea física todavía, lo que pasó ese día bastó para poner toda la verdad delante de él sin que yo pudiera disimular ni escapar como hice aquella vez en el hotel. Todo empezó una semana después, un viernes por la tarde, cuando en la agencia nos pidieron revisar un proyecto grande que debía entregarse el lunes. A mí me tocó quedarme, y Sergio también se ofreció porque él llevaba la parte audiovisual. Había más compañeros, pero poco a poco se fueron yendo, y al final quedamos él y yo revisando materiales en la sala de reuniones. Era tarde, y la luz del pasillo quedaba apagada porque el edificio entero se había ido vaciando. No había tensión sexual explícita, pero sí esa sensación incómoda que yo ya conocía, esa especie de electricidad interna que me hacía estar más consciente de sus movimientos que del propio trabajo. Yo intentaba concentrarme, pero me costaba más de lo que admitía. Cada vez que él hacía un comentario rápido sobre una toma que no cuadraba, yo sentía esa chispa absurda que me recordaba lo viva que me había sentido en los últimos días, y al mismo tiempo algo de culpa que intentaba apagar sin éxito. Él no hacía nada inapropiado, pero yo ya estaba demasiado metida en mis emociones, así que cualquier gesto neutral se amplificaba dentro de mí. En un momento dado, Sergio se levantó para ir a buscar un cable al estudio de fotografía. Me pidió que revisara un par de diapositivas mientras tanto. Cuando se fue y me quedé sola en la sala en silencio, me di cuenta de que llevaba semanas viviendo con una especie de doble vida emocional sin haber llegado a hacer nada concreto.
Pensé en Marcos, en cómo últimamente apenas hablábamos de algo que no fuera la compra, las facturas o las cenas familiares de los domingos, y no pude evitar sentir un hueco enorme entre mi vida doméstica y lo que estaba ocurriendo en ese momento. Ese hueco me asustó y me atrajo a la vez. Cuando Sergio volvió, dejó el cable en la mesa, se estiró un poco la espalda y dijo algo sobre lo cansado que estaba de trabajar tantos viernes. Yo asentí sin mirarlo del todo, consciente de que si lo miraba demasiado rato podía delatar lo que sentía. Pero él debió notarlo igual porque me preguntó si estaba bien, y mi reacción fue demasiado rápida para resultar natural. Le dije que estaba cansada, y él no insistió, pero me dejó claro con la mirada que algo le había llamado la atención. Ese fue el problema. Esa pequeña atención, ese simple acto de ver algo en mí, era justo lo que yo echaba de menos en casa, y esa falta era lo que alimentaba todo lo demás. Seguimos trabajando casi una hora más hasta que decidimos cerrar el archivo y dejar el resto para el día siguiente. Salimos juntos de la sala, caminando hacia la puerta principal de la agencia ya con las luces apagadas. La entrada tenía unos cristales enormes que daban a la calle, y desde dentro podías ver perfectamente a cualquiera que pasara por delante. Era tarde y casi no había gente, lo cual me hacía sentir más relajada, como si el día terminara sin consecuencias. Pero justo cuando Sergio abrió la puerta para salir, escuché una voz familiar al fondo de la acera. No la escuché claramente, pero el tono era inconfundible. Era Marcos. Yo no sabía que él pasaba por ahí a esa hora, ni que había salido a caminar para despejarse después de trabajar desde casa toda la tarde. Lo que pasó a continuación es, probablemente, lo que más me ha avergonzado en mi vida, porque fue espontáneo, incontrolable y revelador. Marcos estaba a unos metros de la puerta, acercándose con ritmo tranquilo, como alguien que pasea sin prisa. Sergio, sin darse cuenta de nada, salió y sostuvo la puerta con la mano mientras me esperaba para acompañarme hasta la parada del autobús que estaba en la esquina. Yo me quedé paralizada un segundo. Aquella vez en el hotel me escondí, pero ahora no podía retroceder ni tenía una columna que me salvara, y Marcos estaba demasiado cerca como para no vernos. Lo peor no fue que me viera saliendo con Sergio. Lo peor fue la expresión que puse yo. Él saludó con naturalidad, sin sospecha. Dijo hola, cariño, como si encontrarse conmigo saliendo de trabajar a las 11 de la noche fuera perfectamente normal. Pero yo, en vez de sonreír y saludar de vuelta, me quedé rígida, como si me hubieran sorprendido robando algo. Fue un segundo, solo uno, pero suficiente para que Marcos notara que algo estaba mal. Yo vi cómo su gesto se descolocaba ligeramente, una duda muy sutil que en él era casi como un grito. Sergio, sin enterarse de nada, extendió la mano y se presentó. Marcos le estrechó con educación, pero no apartó los ojos de mí. Yo intenté normalizarlo diciendo que habíamos trabajado hasta tarde y que justo íbamos hacia la parada. Marcos me dijo que había salido a caminar porque necesitaba despejar la cabeza y que no esperaba encontrarme allí. Todo sonó bien, pero la forma en que me miró no encajaba con sus palabras. Ni él ni yo éramos tontos. Yo sabía que había reaccionado mal. Él sabía que yo había reaccionado mal. Y Sergio, aunque no entendía nada, percibió que la situación era más incómoda de lo que parecía. Cuando él se despidió y se alejó calle abajo, Marcos se quedó quieto frente a mí unos segundos. No me preguntó nada. No dijo nada. Solo me observó, esperando que yo hablara. Pero yo no sabía qué decir, porque técnicamente no había nada que confesar y, al mismo tiempo, había demasiado. Me solté el pelo de forma nerviosa, gesto que hago solo cuando me siento atrapada, y creo que eso le confirmó que pasaba algo. Me dijo que me acompañaba a casa porque no le gustaba la idea de que volviera sola a esa hora. Caminamos en silencio, y fue el silencio más largo que recuerdo entre nosotros. No era un silencio de enfado explícito, sino uno en el que él intentaba unir piezas que no encajaban y yo intentaba que no las uniera. Cuando llegamos al portal, abrió la puerta sin decir una palabra y subimos en el ascensor. En el pequeño cubículo de metal, mis manos temblaban ligeramente, y él lo vio. Marcos rara vez mira directamente cuando algo le incomoda, pero esa vez sí levantó los ojos y los fijó en los míos, intentando leer algo. Yo los bajé, y ese gesto lo dijo todo. Al entrar en casa, dejó las llaves en el mueble de la entrada y respiró profundo, como alguien que intenta mantener la calma antes de formular una pregunta que no quiere hacer pero que necesita hacer. Finalmente habló, sin levantar la voz: ¿quién es exactamente Sergio para que te pongas así al verme aparecer? No había agresividad,
pero sí una claridad directa que pocas veces le había escuchado usar. Yo dije que era un compañero del proyecto, nada más. Él asintió, pero siguió mirando como si eso no fuera suficiente. Después añadió, no te pregunto si ha pasado algo, te pregunto por qué te has puesto nerviosa cuando me has visto. Y esa frase fue peor que cualquier acusación, porque tocaba el centro de todo. Intenté explicarme, pero cada frase sonaba floja incluso para mí. Le dije que estaba cansada, que me había sorprendido, que no esperaba verlo allí. Él respondió que no era eso, que me conocía y que mi reacción había sido otra cosa. Fue la primera vez en todo el mes que sentí que la verdad empezaba a desbordarse, no porque yo quisiera decirla, sino porque él la estaba percibiendo. No por hechos, sino por comportamiento. Y eso era mucho peor. Yo me senté en el sofá, él se quedó de pie frente a mí, y durante unos minutos no dijimos nada más. Marcos no gritaba, no acusaba, no hacía dramas. Solo observaba. Y ese tipo de observación era muchísimo más difícil de soportar que cualquier ataque. Finalmente dijo que necesitaba pensar y que hablaríamos en otro momento. Se fue a la habitación sin cerrar la puerta de un portazo ni nada parecido, pero el sonido de sus pasos alejándose tuvo más peso que cualquier discusión. Esa noche dormimos en la misma cama, pero parecíamos dos desconocidos. Él no se acercó ni un centímetro, y yo tampoco me atreví a moverme demasiado para no llamar su atención. El aire estaba cargado, no de tensión exagerada, sino de esa sensación concreta de que algo ya había cambiado y que no se podía deshacer. Él no tenía pruebas ni escenas ni mensajes que mostrarme, pero había visto algo mucho peor para mí, había visto cómo yo me comportaba cuando estaba con otro hombre. Y eso fue suficiente para encender la chispa. La mañana siguiente a ese encuentro frente a la agencia fue una de las más tensas que recuerdo, porque no hubo gritos ni reproches, pero sí una distancia que no necesitaba palabras para sentirse. Marcos se despertó antes que yo y salió de la habitación sin pronunciar una frase, lo cual ya era suficiente para entender que seguía dándole vueltas a lo ocurrido. Yo tardé un rato en levantarme porque sabía que el día no iba a ser normal y necesitaba unos minutos para ordenar lo que iba a decir, aunque en realidad no tenía un discurso claro, solo una mezcla de miedo, culpa anticipada y esa sensación incómoda de estar sosteniendo una mentira emocional que ya pesaba demasiado. Cuando entré en la cocina, él estaba sentado con el portátil abierto, pero no estaba trabajando, sino mirando la pantalla sin prestar ninguna atención. Tenía una taza de café en la mano y los hombros tensos, y aunque no levantó la vista cuando me oyó entrar, era evidente que estaba esperando que yo hablara. Me serví un café intentando no hacer ruido, pero el silencio era tan denso que cualquier movimiento parecía más fuerte de lo normal. Al final, fui yo quien rompió la quietud, porque sabía que no tenía sentido alargar esa situación. Le dije que lo de la noche anterior había sido un malentendido y que mi reacción se debía al cansancio del trabajo, y que no esperaba verlo allí, pero mientras hablaba noté que las frases sonaban poco convincentes incluso para mí. Marcos cerró el portátil despacio y se giró hacia mí sin perder la calma. Me miró directamente y me dijo que no iba a aceptar una explicación basada en el cansancio porque me había visto cansada muchas veces y nunca había reaccionado de esa manera ante su presencia, así que necesitaba algo que tuviera sentido. Ese tono suyo, tan directo y sin adornos, me dejó sin margen para esconderme detrás de excusas. Intenté mantenerme firme diciendo que no había nada entre Sergio y yo, que solo era un compañero y que su presencia no significaba nada más, pero Marcos no discutió esa parte. Él no estaba preguntando si había pasado algo, sino por qué yo había actuado como si hubiera algo que esconder. Me dijo que la sinceridad siempre había sido algo que valorábamos entre los dos, y que si ahora aparecían fisuras en algo tan básico, entonces necesitábamos hablar a fondo. Ese necesitamos hablar a fondo fue casi peor que una acusación, porque significaba que él ya estaba viendo deterioro donde antes había estabilidad. El ambiente se fue calentando a medida que avanzaba la conversación. Yo intentaba explicar que no tenía intención de ocultar nada y que simplemente me incomodó coincidir allí, pero cada explicación abría un hueco más grande. Marcos me dijo que durante semanas había notado que estaba distraída, que evitaba ciertos temas, que hablaba menos en general, que ya no mostraba interés por nada de lo que él decía y que mi actitud había cambiado de una forma evidente. Yo intenté negarlo, pero él continuó enumerando momentos recientes en los que yo había respondido con desgana o había evitado mirarlo cuando hablábamos. Lo peor fue cuando mencionó que últimamente me arreglaba más para ir a trabajar, algo que yo pensaba que él no notaba, pero lo había notado, y ese detalle me hundió porque él lo dijo con una claridad que hacía imposible fingir que era una simple casualidad.
cuando vio que yo no respondía nada convincente, se levantó de la silla y empezó a caminar por la cocina, un gesto que hacía solo cuando necesitaba soltar tensión sin perder el control de la conversación. Me preguntó directamente si sentía algo por Sergio, y aunque yo sabía que decir no era la respuesta lógica, las palabras se me atragantaron porque no era capaz de mentir de forma contundente. No sentía amor, ni un deseo imposible, pero sí había algo, y esa duda fue suficiente para que Marcos entendiera más de lo que yo decía en voz alta. Él se detuvo un momento frente a la ventana y respiró hondo antes de decirme que, aunque no hubiera pasado nada físico, él ya sentía que algo se había roto, porque mi reacción al verlo en la puerta el día anterior tenía una carga emocional que él jamás había visto antes. Intenté defenderme diciendo que él también llevaba meses distante, que apenas hablábamos de otra cosa que no fueran obligaciones, que la relación estaba apagada por ambos lados y que yo no estaba buscando nada fuera del matrimonio. Él giró la cabeza y me respondió que una cosa era que una pareja entrara en una etapa monótona y otra completamente distinta era que uno de los dos buscara validación emocional en otra persona mientras seguía actuando, como si todo fuera normal en casa. Me dijo que él asumía su parte de responsabilidad en la rutina y la falta de comunicación, pero que no iba a cargar con culpas que no eran suyas. Eso me dolió, no porque fuera injusto, sino porque tenía razón. En un intento torpe de salvar la situación, le dije que Sergio solo era alguien con quien trabajaba bien y con quien me sentía cómoda profesionalmente, y que si él había interpretado otra cosa, era culpa mía por reaccionar mal. Marcos me devolvió una mirada que no olvidaré, una mezcla de decepción y lucidez, como alguien que escucha la versión amable de un daño que en realidad sabe que es más profundo. Me respondió que la comodidad profesional no explicaba la tensión que yo había mostrado ni la forma en que me había quedado paralizada cuando él apareció. Me preguntó si me imaginaba cómo se sentiría él viendo a su mujer salir con otro hombre tarde por la noche y comportándose como alguien que esconde algo. Yo no supe qué contestar, porque sabía perfectamente que, en su lugar, también habría sentido una punzada de incertidumbre. A partir de ahí, la conversación subió un nivel. Los dos estábamos agitados, aunque ninguno levantó la voz. Marcos me dijo que necesitaba saber si yo quería seguir en el matrimonio de verdad o si estaba manteniendo la relación por inercia mientras dejaba que otra persona ocupara un espacio emocional que antes era suyo. Le dije que sí quería seguir, pero él me preguntó con qué intención, si era por compromiso, por costumbre, por miedo a romper la estabilidad, o porque realmente quería reconstruir algo. Yo no pude responder con claridad, porque ni siquiera yo tenía clara esa respuesta. Entonces llegó el momento que marcó el verdadero estallido. Marcos me preguntó si Sergio sabía que él existía más allá de un comentario superficial, es decir, si yo hablaba de mi vida personal con él. Ese detalle me atrapó, porque era verdad que en nuestras conversaciones yo había dejado caer cosas que no tenían que ver con el trabajo, como mis frustraciones, mis cansancios y alguna que otra queja que debería haber hablado primero con mi marido. Él dijo que esa proximidad emocional era el principio de cualquier ruptura, y que por más que yo insistiera en que no había habido contacto físico, la parte importante del daño ya se había hecho, porque yo había empezado a confiar en otro lo que debía hablar con él. La tensión era tan fuerte que en un momento Marcos apoyó las manos en la mesa para no romper el control. Me dijo que le dolía más mi falta de honestidad que la idea de una posible atracción hacia otra persona, porque si yo se la hubiera confesado, podríamos haber afrontado el problema juntos. Pero lo que vio la noche anterior y lo que estaba viendo esa mañana le mostraba que yo había avanzado demasiado emocionalmente sin avisarle. Le dije que no había sido consciente de que todo había escalado tanto, y él me respondió que eso era precisamente lo que lo indignaba, porque las cosas no escalan solas, sino porque alguien alimenta el proceso sin medir las consecuencias. Hubo un momento en el que quise acercarme para tocarle el brazo, no como un gesto cariñoso, sino como un intento desesperado de reconectar, pero él dio un paso atrás, no de forma brusca, sino como quien pone un límite que antes no existía. Ese gesto me dejó claro que la conversación había pasado de ser un simple malestar a una fractura real. Marcos me dijo que necesitaba espacio para pensar y que probablemente lo mejor sería que durante unos días evitáramos hablar de Sergio porque la sola mención del tema lo tensionaba. Añadió que quería que yo reflexionara sobre lo que realmente quería, porque él no tenía intención de sostener un matrimonio en el que hubiera una tercera presencia, aunque fuera solo emocional. La conversación terminó sin reconciliación ni decisión. Simplemente se quedó el silencio entre los dos, un silencio que no tenía la frialdad típica de una discusión, sino la claridad incómoda de dos personas que sienten que están paradas al borde de algo que puede romperse con un simple movimiento. Marcos se fue a dar otro paseo para despejarse, y yo me quedé en la cocina sintiendo que la confesión no había ocurrido formalmente,
pero que él ya había entendido suficiente como para considerar que la traición estaba en marcha. Cuando Marcos salió aquella tarde después de la discusión, yo pensé que necesitaba caminar para calmarse y aclarar ideas, pero no imaginé que ese paseo iba a ser el inicio de algo mucho más elaborado. Durante horas no supe nada de él, y aunque no quería admitirlo, pasé buena parte del tiempo revisando cada detalle de la conversación, intentando encontrar algún punto donde pudiera haber dicho algo diferente para evitar que la situación escalara tanto. Tenía la sensación constante de que estaba a punto de perder algo que había dado por sentado durante demasiado tiempo y que ahora intentaba retener sin tener claro ni siquiera si quería hacerlo. Cuando por fin escuché la puerta del piso, me preparé para otra conversación incómoda, pero Marcos no dijo nada, simplemente dejó las llaves en la mesa de entrada y se metió en la habitación sin mirarme. No era un portazo ni una explosión, era peor, porque esa forma de actuar significaba que estaba tomando decisiones sin compartirlas todavía conmigo. A la mañana siguiente, él se levantó temprano y preparó café, algo que hacía muchas veces, pero esa mañana lo acompañaba una frialdad que convertía el acto en algo casi mecánico. No dijo buenos días, simplemente dejó su taza sobre la encimera y revisó su móvil durante varios minutos. Yo intenté iniciar una conversación preguntando si quería hablar, pero me respondió que no era el momento y que ya lo haríamos cuando él considerara que había algo nuevo que decir. Ese tono, tan firme y tan ajeno, me dejó claro que había pasado de la confusión al análisis, y cuando Marcos se dedicaba a analizar algo, lo hacía con precisión, sin dejar cabos sueltos. A media mañana me escribió un mensaje que me descolocó completamente. Decía que esa tarde no iba a estar en casa, que tenía que ocuparse de unos asuntos y que no sabía a qué hora regresaría. No era habitual en él enviar mensajes tan secos, pero lo que más me inquietó fue esa frase final, porque sonaba exactamente igual que cuando gestionaba situaciones difíciles en su trabajo. Conocí ese tono durante años y siempre significaba que ya había tomado una dirección, no importa cuál fuera. Lo que no sabía era qué dirección era esa. Durante todo el día tuve una sensación constante de inquietud, como si él estuviera moviendo piezas fuera de mi vista. No podía concentrarme en el trabajo y pasé las horas repasando mentalmente cada palabra de nuestras discusiones. Cuando llegó la tarde, yo esperaba que él volviera pronto o al menos diera algún indicio de lo que estaba haciendo, pero no fue así. A las 10 de la noche seguía sin aparecer. A las 11 tampoco. Y a medianoche, cuando abrí el móvil para ver si había cambiado su foto de perfil o cualquier cosa absurda que me diera una pista de su estado emocional, me llegó un mensaje suyo que decía simplemente que no volvía a dormir esa noche. No añadió explicaciones. No añadió un lugar. No añadió una intención. Solo la confirmación de que había tomado distancia voluntariamente. No dormí bien porque mi cabeza no entendía qué significaba esa distancia. No sabía si era una pausa, si estaba preparando una separación o si simplemente necesitaba tiempo para ordenar emociones. Pero lo realmente desconcertante era esa calma que estaba mostrando. Nunca habíamos tenido una discusión tan seria, y sin embargo él no estaba actuando como alguien herido, estaba actuando como alguien que se prepara para dar un golpe preciso. A la mañana siguiente, al despertar, encontré sobre la mesa del salón un sobre dirigido a mí. No era dramático ni estaba marcado de ninguna manera especial, pero me asustó igualmente porque llevaba su letra. Dentro había un folio con una lista. Era una lista de tareas, todas relacionadas con cosas que él llevaba tiempo queriendo reorganizar en el piso, revisar el trastero, clasificar documentos, revisar la cuenta conjunta, cambiar datos del seguro del coche, actualizar claves de varias plataformas que compartíamos. Era una lista excesivamente práctica para el momento que estábamos viviendo, lo que significaba que no era una simple organización doméstica. Era una señal clara de que estaba estableciendo límites, separando espacios, rompiendo rutinas compartidas. Era una forma silenciosa de decir, estoy desmontando partes de nuestra vida común sin pedírtelo. Intenté llamarlo, pero no respondió. Le envié un mensaje preguntando si pensaba volver a casa, y tampoco contestó. Cada hora que pasaba sin saber de él aumentaba la tensión. Me negaba a pensar en la palabra separación porque me parecía demasiado grande y demasiado pronto, pero era evidente que él estaba haciendo algo más que reflexionar. Lo confirmé por la tarde cuando recibí una llamada de la administradora del edificio diciendo que Marcos había pasado por allí para preguntar por los precios de los trasteros vacíos y las opciones de alquilar uno a nombre propio. No entendí nada. Él nunca había necesitado uno. Nuestro trastero estaba medio vacío. Pero pidió información detallada. Ese fue el primer movimiento claro de su venganza,
aunque yo no lo entendí como tal hasta más tarde. Marcos no gritaba, no insultaba, no exigía. Marcos hacía algo peor, planificaba. Esa misma tarde vino a casa sin avisar. Entró sin saludar y fue directo a nuestra habitación. Sacó una maleta y empezó a llenar ropa sin mirar en mi dirección. Le pregunté qué estaba haciendo y él respondió que no iba a dormir allí durante unos días. Le dije que podíamos hablar, que no tenía sentido que se fuera como si solo fuera un huésped, y él replicó que ya habíamos hablado y que yo no había dicho nada que sirviera para reconstruir la relación. Me dijo, sin alterar el tono, que necesitaba espacio para pensar si estaba dispuesto a seguir en un matrimonio en el que no sabía si yo quería estar. Cuando intenté acercarme para pedirle que no se fuera, él apartó suavemente mi mano, no con frialdad física, sino con una firmeza emocional que nunca antes me había mostrado. Antes de salir, dejó otra frase que me dejó completamente descolocada. Dijo que no tenía intención de arrastrar un matrimonio hacia adelante mientras yo me apoyaba emocionalmente en otro hombre, y que él también tenía derecho a vivir con plenitud si yo no estaba segura de lo que quería. Esa mención a su propio derecho fue una advertencia. No estaba diciendo que iba a buscar a otra persona, pero estaba afirmando que no iba a quedarse quieto viendo como yo dudaba. Cuando cerró la puerta, me quedé de pie en el pasillo sin saber si enfadarme, asustarme o sentir culpa. La casa se sintió enorme sin él, pero no tuve tiempo de procesarlo porque al revisar la mesa encontré un segundo sobre. En él había fotocopias de varios documentos que no entendía al principio, extractos de la cuenta conjunta, la hipoteca, los pagos de un seguro de vida que yo no sabía que él había actualizado. Parecía absurdo que se pusiera a organizar todo eso justo ahora, pero lo había hecho, y cada documento era una señal de que había tomado una dirección única, dejar por escrito aquello que en nuestra vida siempre había sido implícito. Esa noche tampoco dormí. Me quedé viendo el techo mientras repasaba 1000 veces la frase que él me había dicho sobre su derecho a una vida plena. Cada vez que la repetía en mi cabeza me sonaba menos a reflexión y más a advertencia. Y efectivamente, la mañana siguiente confirmó mis peores sospechas porque al revisar nuestras suscripciones compartidas descubrí que había cambiado sus contraseñas personales, algo que nunca había hecho. No era un gesto de rabia, era un gesto de independencia. Era un movimiento claro de alguien que está levantando una barrera sin pedir permiso. Le escribí un mensaje largo pidiéndole que volviera a hablar conmigo, que yo quería arreglarlo, que necesitábamos enfrentar la situación juntos, y su respuesta fue aún más desconcertante. Me dijo que habláramos la tarde siguiente en un sitio que él indicaría, porque prefería tener la conversación fuera de casa, y añadió que había cosas que yo necesitaba escuchar. No explicó más. Esa frase me dejó helada, porque cuando Marcos decía que tenía algo que decir, siempre iba acompañado de hechos. Y esa vez no sería diferente. Lo supe por la manera en que lo escribió, firme, calculada y sin un solo rastro de vacilación. Fue en ese momento cuando entendí que lo que estaba haciendo no era simplemente alejarse. Era preparar algo muy concreto. Un ajuste de cuentas emocional. Un castigo silencioso pero doloroso. Una venganza que no necesitaba gritos ni escenas. Y todavía no sabía qué era, pero estaba claro que iba a alcanzarme de lleno. Cuando Marcos me escribió diciendo que quería hablar fuera de casa, supe que esa conversación no iba a parecerse a ninguna que hubiéramos tenido antes, porque él no era de los que necesitaban apartarse del hogar para decir algo importante. Siempre resolvía todo en la cocina, en el salón o en la cama, incluso las discusiones más tensas. Así que quedara conmigo en un lugar neutral quería decir que iba a exponer algo que no quería que se mezclara con el espacio que compartíamos. Durante toda la mañana estuve inquieta, repasando una y otra vez la posibilidad de que fuese a pedirme una separación formal, y aunque la idea me aterraba, también sabía que él no movía un dedo sin tener claro lo que buscaba. Me escribió a las 6 diciéndome que me esperaba en un restaurante que conocíamos, uno al que solíamos ir cuando empezábamos a salir, un sitio pequeño cerca del ayuntamiento donde habíamos tenido cenas importantes, celebraciones y alguna conversación difícil. El lugar era simbólico para ambos, así que la elección no era casual, y al verla en el mensaje entendí que no iba simplemente a escucharme, sino a cerrar algún círculo. Cuando llegué, él ya estaba dentro, sentado en una mesa al fondo. No pidió bebida ni comida, estaba con las manos entrelazadas sobre la mesa, observando el movimiento del local con una calma que no correspondía con el clima emocional que había entre nosotros. Me acerqué y le dije hola, y él respondió igual, con un tono neutro, como si fuéramos dos personas que se conocen pero que no comparten vida. Me senté frente a él y esperé, porque sabía que no iba a dar rodeos.
Después de unos segundos, tomó aire y comenzó diciendo que había pensado mucho en lo ocurrido y que había llegado a una conclusión clara. Aunque yo insistiera en que no había existido una infidelidad física, mi vínculo emocional con Sergio había avanzado lo suficiente como para afectar el matrimonio desde dentro. Añadió que no necesitaba pruebas ni confirmaciones, porque había visto lo que necesitaba ver la noche en que nos encontró saliendo de la agencia. Yo intenté responder que todo había ocurrido sin intención, que no había planificado nada, que no buscaba sustituirlo ni había cruzado un límite explícito, pero él levantó la mano con una calma que me descolocó. Dijo que no estaba allí para escuchar justificaciones repetidas, porque ya las conocía todas, sino para hablar de hechos. Me dijo que durante semanas yo había elegido abrir mi vida emocional con otra persona, que eso no era un accidente ni un descuido, sino una cadena de decisiones, y que si él tenía que pagar el precio de esa cadena, lo haría tomando el control de la situación desde ese momento. Al escucharlo, sentí que mi estómago se cerraba, porque no estaba siendo violento ni agresivo, pero sí firme de una manera que dejaba claro que la etapa de las dudas había terminado para él. Después sacó un sobre del bolsillo y lo puso sobre la mesa. Dijo que no eran papeles de divorcio, porque no quería tomar una decisión definitiva todavía, pero sí documentos relacionados con nuestros gastos comunes, nuestras cuentas y la organización futura de todo lo que compartíamos. Afirmó que había decidido dejar de actuar como si yo siguiera siendo completamente transparente con él y que iba a protegerse de cualquier golpe que pudiera venir. No tenía intención de irse de casa para siempre, pero tampoco iba a fingir normalidad mientras yo intentaba aclarar mis sentimientos. En ese momento yo abrí el sobre y encontré que había reorganizado las cuentas, dividido gastos, cambiado claves, preparado una lista de pertenencias y actualizado datos bancarios. Era su manera de dejar de ser vulnerable a mis decisiones, como si me dijera que ya no podía confiar en mí para sostener la estabilidad económica o emocional de la casa. Le pedí que no llevara las cosas a ese extremo, que estábamos hablando de emociones confusas, no de una traición consumada. Marcos me respondió que las traiciones emocionales, aunque fueran invisibles, tenían un impacto real y que él no iba a quedarse quieto observando cómo yo decidía hacia dónde me inclinaba. Dijo que no iba a competir con otra persona ni a rogar por un espacio que él ya había ocupado durante años. Y añadió que, aunque no hubiera habido contacto físico, yo había cruzado una línea emocional que para él era mucho más grave, porque decía mucho sobre dónde estaba mi cabeza últimamente. Luego llegó la parte que más me desconcertó, porque hasta ese momento yo había entendido su distancia y su frialdad como una simple reacción defensiva, pero no había considerado la posibilidad de que quisiera hacerme sentir en piel propia lo que él había sentido. Me miró fijamente y me dijo que durante las últimas 48 horas había reflexionado sobre cómo se había sentido al ver mi reacción al lado de Sergio, esa expresión que él describió como la expresión de alguien que tiene algo que proteger. Me dijo que necesitaba que yo entendiera esa sensación desde dentro, que necesitaba que experimentara la inquietud, la incertidumbre y la pérdida de control que él había sentido en ese instante. No habló de vengarse ni usó palabras fuertes, pero dejó claro que su silencio, sus movimientos económicos, sus distancias intencionadas y su forma de actuar no eran caprichos, sino decisiones calculadas para hacerme ver las consecuencias de mis actos sin necesidad de elevar la voz. Le dije que me parecía injusto que estuviera actuando así cuando yo no había mentido de manera explícita ni había engañado físicamente, pero él negó con la cabeza y respondió que la falta de honestidad emocional era igual de grave y que él no iba a dejarse llevar por mis definiciones sobre lo que es o no es una infidelidad. Añadió que yo no había medido el impacto de mis conversaciones, mis ausencias, mis silencios ni mis cambios de actitud, y que ahora debía afrontar el efecto que habían tenido en él. Ya no estaba hablando como un marido herido, sino como alguien que había decidido equilibrar la balanza. Después me contó algo que no esperaba. Dijo que había tenido una conversación con un amigo suyo, un compañero de trabajo al que yo apenas conocía, y que le había explicado la situación sin dar nombres ni detalles comprometedores. Su amigo le había dicho que no se quedara en un lugar donde solo estuviera esperando a ver si yo me decidía. Que tomara el control de su vida y no permitiera que yo siguiera ocupando dos espacios a la vez. Me aclaró que no había ido en busca de consejo sentimental, sino de un punto de vista neutral, pero que la conversación le había servido para tomar una decisión, no iba a quedarse inmóvil. Ya no, y la forma en que lo dijo me dejó claro que no se refería solamente a los papeles ni a la distancia temporal, sino a un cambio profundo en cómo veía la relación. Intenté que suavizara su postura diciéndole que yo estaba confundida, pero que quería arreglarlo, y él respondió que mi deseo de arreglarlo llegaba tarde, porque solo había aparecido cuando él tomó distancia.
Dijo que mi súbita necesidad de recuperar la estabilidad era una reacción al miedo, no una muestra de amor ni compromiso. Yo traté de decirle que no era así, pero él insistió en que durante semanas había intentado hablar conmigo, que me había preguntado qué pasaba, que había buscado señales de cercanía, y que yo no había respondido. Y que ahora que él se apartaba yo intentaba retenerlo, no porque hubiera vuelto a conectarme con él, sino porque no quería soportar el peso de mis propias decisiones. Cuando Marcos terminó de hablar, tomó su chaqueta y dijo que no pensaba alargar la conversación porque ya había dicho todo lo que necesitaba. Antes de levantarse, añadió que volvería a casa, pero que no iba a actuar como si nada hubiera pasado. Dijo que la convivencia iba a continuar, pero bajo un acuerdo tácito de distancia emocional, al menos hasta que él decidiera lo contrario. Yo intenté detenerlo preguntándole qué significaba exactamente esa distancia y qué esperaba de mí, y él respondió que no esperaba nada en ese momento, que debía ser yo quien decidiera si quería recuperar el matrimonio o dejar que se apagara. Después agregó que no creía que pudiera confiar en mis palabras hasta que viera cambios concretos en mis actos. Se marchó sin esperar reacción y me dejó sentada en aquella mesa, incapaz de asimilar la precisión quirúrgica con la que había montado su propia respuesta al daño que yo le había causado. No era una venganza ruidosa, no era la típica separación impulsiva, era algo mucho más incómodo. Marcos había decidido que yo iba a experimentar la misma incertidumbre, inseguridad y pérdida de control que él había sentido, y lo había hecho sin necesidad de decirlo abiertamente. Cuando volví a casa, la puerta estaba entreabierta. Él había entrado antes que yo, pero ya no estaba en el salón ni en la cocina. Estaba en la habitación, guardando algunas de sus cosas en un cajón distinto, no para irse, sino para marcar su propio espacio. Ese pequeño acto, tan simple y tan claro, fue más doloroso que cualquier frase dura que pudiera haber dicho. Cuando llegué a la habitación y vi a Marcos reorganizando sus cosas en silencio, entendí que ya no quedaba margen para fingir ni para aplazar lo inevitable, porque esa forma suya de mover objetos sin alterar el ritmo respiratorio era la señal más clara de que había tomado una decisión interna y que ahora solo faltaba expresarla en palabras. Él no miraba hacia mí cuando entré, pero sabía que estaba ahí, y aún así continuó doblando una camiseta como si estuviera preparando una maleta imaginaria, una que no iba a llevarse, pero que simbolizaba el desplazamiento emocional que llevaba días construyendo. Me apoyé en el marco de la puerta sin atreverme a interrumpirlo, porque cualquier palabra mía corría el riesgo de convertirse en un nuevo detonante, y la conversación que se acercaba ya era lo suficientemente delicada como para añadir torpeza. Cuando terminó de guardar la ropa, cerró el cajón y se sentó en la esquina de la cama. Me dijo que me sentara también porque había cosas que necesitábamos aclarar sin interrupciones y que esa vez no quería que buscara excusas ni explicaciones rebuscadas, sino que respondiera con claridad. Me senté frente a él, y durante unos segundos ninguno habló, probablemente porque los dos sabíamos que ese silencio era el último antes de abrir una puerta que no nos iba a devolver al punto anterior. Finalmente, Marcos empezó diciendo que había estado analizando no solo lo que yo había hecho, sino también cómo había reaccionado él mismo, y que se había dado cuenta de que durante años había asumido demasiadas cosas como garantizadas, entre ellas mi compromiso, mi transparencia y mi estabilidad emocional dentro del matrimonio. Dijo que no me culpaba de todo porque entendía que las relaciones se desgastan y que ambos habíamos permitido que la rutina nos comiera, pero que el desgaste no justificaba que yo hubiera desplazado mi energía afectiva hacia otra persona sin avisarle, sin enfrentarlo y sin medir el impacto. Intenté intervenir para decir que no había sido un desvío consciente ni una búsqueda deliberada de emociones externas, pero él negó suavemente con la cabeza y pidió que lo dejara terminar. Continuó explicando que para él el daño no residía únicamente en la posibilidad de un deseo o una atracción, sino en el hecho de que yo había permitido que otra persona ocupara un espacio que debía ser suyo, un espacio que él había intentado mantener, incluso cuando la comunicación entre nosotros había retrocedido. Me dijo que, cuando se dio cuenta de mi cambio, su primer impulso no fue control ni celos, sino preocupación, y que había intentado hablar conmigo en varias ocasiones, pero que yo había respondido con evasivas, lo cual le confirmó que algo ya se había movido fuera de su alcance. En ese punto no pude evitar contestar que yo estaba confundida, que no comprendía cómo había llegado a ese estado emocional, que no había buscado nada y que todo se había desbordado sin planificación. Sin embargo, Marcos respondió que la confusión no elimina la responsabilidad y que él había vivido días de incertidumbre que nadie le había pedido, pero que tuvo que soportar igualmente, y que su forma de reaccionar en los últimos días había sido su manera de devolverme esa incertidumbre para que yo entendiera lo que él sintió cuando vio que algo en mí ya no le pertenecía de la misma manera que antes. No lo dijo con rencor ni con dureza,
Lo dijo con una frialdad racional que me impresionó y me dolió a la vez, porque mostraba que su herida se había expresado de forma práctica y no en forma de estallidos. Después, Marcos pasó a la parte central de lo que quería decir. Dijo que no pensaba disolver el matrimonio en ese momento porque no creía en decisiones tomadas en pleno caos emocional, y porque a pesar de lo ocurrido seguía valorando la historia que teníamos, pero también afirmó que no estaba dispuesto a continuar como si nada hubiera ocurrido. Aclaró que necesitábamos establecer un plan concreto para saber si aún tenía sentido continuar juntos, y que ese plan incluía un periodo en el cual ambos tendríamos que revisar nuestras acciones y compromisos. No quería una separación física inmediata, pero sí una separación emocional supervisada, lo cual significaba que él no iba a entregarse afectivamente mientras no viera señales reales y sostenidas de mi parte. Le pregunté qué significaba exactamente ese periodo, porque la palabra separación me inquietó, y él explicó que consistía en vivir juntos pero sin depender emocionalmente el uno del otro hasta que hubiera claridad. Añadió que él no iba a pedir cuentas sobre mis pensamientos, pero que sí exigía que yo cortara cualquier vínculo emocional con Sergio, aunque no hubiera existido contacto físico. Dijo que no podía reconstruir nada mientras yo siguiera conectada mentalmente a otra persona. Intenté aclarar que no tenía una relación con Sergio, pero Marcos insistió en que no necesitaba que yo lo describiera como relación para identificarlo como un tercero. La conversación avanzó hacia un terreno aún más difícil cuando Marcos me preguntó si, en el fondo, yo creía que podía volver a sentir por él lo que había dejado de sentir o si estaba simplemente intentando salvar la estabilidad por miedo a perder la estructura de la vida que teníamos. Esa pregunta me golpeó porque no tenía una respuesta inmediata, y él lo notó. Me dijo que mi silencio era la prueba de que la respuesta no estaba clara y que, por primera vez, quería escucharme sin que intentara suavizar la verdad para evitar dañarlo. Me pidió que fuera honesta, incluso si la honestidad era incómoda. Yo respiré hondo y le dije que durante meses me había sentido desconectada, que no sabía cómo explicarlo sin que sonara cruel, pero que a veces sentía que vivíamos juntos sin vernos realmente. Añadí que cuando Sergio apareció en mi entorno profesional, simplemente despertó partes de mí que habían estado apagadas durante mucho tiempo, y que no era un tema de amor hacia él, sino de falta de vitalidad en mi propio matrimonio. Dije que no lo había buscado, pero que tampoco lo había detenido porque me hacía sentir algo que había dejado de sentir en casa. Marcos no se alteró al escuchar eso, lo cual me sorprendió. Dijo que ya lo había imaginado y que, aunque le dolía, prefería saberlo antes que continuar en la oscuridad. Añadió que lo que él necesitaba ahora no era que yo le prometiera amor eterno ni cambios inmediatos, sino pruebas sostenidas de que quería reconstruir algo real y no mantener un matrimonio solo por costumbre. Aclaró que cuando él había tomado distancia en los días anteriores no fue para castigarme únicamente, sino también para observar mi reacción ante su ausencia, porque quería comprobar si realmente yo quería luchar por la relación o si simplemente reaccionaba por miedo al vacío. Y dijo que, aunque mi reacción había sido fuerte, todavía necesitaba ver acciones, no solo palabras. Después, Marcos explicó algo que yo había sentido pero no había interpretado bien. Dijo que su reorganización económica, sus movimientos de independencia y su forma de actuar en silencio no eran un ensayo de separación, sino un mensaje claro. Él no iba a sostener la vida emocional de ambos mientras yo decidía en qué dirección mirar. Si quería conservarlo, tenía que demostrarlo no con discursos, sino con hechos. Me dijo que durante años él había sido estable, paciente, constante, y que ahora le tocaba a mí asumir la responsabilidad de mostrar si estaba dispuesta a reconstruir el matrimonio o si prefería dejarlo extinguirse por acumulación de silencios. Le pregunté qué ocurriría si yo no sabía aún la respuesta, y él dijo que precisamente por eso había propuesto este periodo de distancia emocional, porque no quería presionarme a dar una respuesta inmediata, pero tampoco permitiría que yo me moviera entre dos opciones sin definirme. Afirmó que él no iba a quedarse en un matrimonio a medias, esperando a ver si yo recuperaba amor o si acababa inclinándome hacia la vida que había empezado a construir emocionalmente fuera. Y añadió que, aunque aún no había tomado una decisión final, sí tenía claro que no permitiría que ese estado indefinido se prolongara mucho. Hubo un momento en el que el ambiente se volvió más íntimo, no porque nos acercáramos físicamente, sino porque por primera vez en semanas estábamos diciendo cosas que normalmente se esconden. Él me confesó que la noche en que me vio con Sergio había sentido algo que nunca había experimentado conmigo, que ya no tenía el lugar principal en mi vida. Dijo que durante años había confiado plenamente en mí y que esa confianza se había desarmado en segundos, no por un beso o por un mensaje, sino por la manera en que yo reaccioné al verlo llegar. Me dijo que esa imagen se le había quedado grabada porque no se trataba de una sospecha, sino de una evidencia emocional.
En ese punto me derrumbé y le pedí que no renunciara a nosotros, que entendía la gravedad de lo que había pasado y que estaba dispuesta a corregir lo que fuera necesario. Dije que quería recuperarlo, que no quería perder el matrimonio ni perderlo a él, y que la distancia de los últimos días había sido suficiente para hacerme entender que no quería otra vida. Marcos me escuchó sin interrumpirme, pero cuando terminé de hablar respondió que necesitaba ver ese deseo reflejado en acciones concretas y sostenidas, porque las palabras podían sonar sinceras en un momento de angustia, pero lo importante sería la constancia cuando la tensión emocional bajara. Me dijo que durante el periodo que venía no iba a prohibirme nada, pero que sí esperaba que yo tomara decisiones claras respecto a Sergio, respecto a mis prioridades y respecto a cómo quería reconstruir la intimidad emocional en casa. Añadió que él no iba a perseguirme ni a interrogarme, porque no quería convertirse en un vigilante, pero que observaría atentamente cómo actuaba. Y finalmente dijo que habría una última conversación después de varias semanas, una conversación definitiva en la que ambos decidiríamos si el matrimonio seguía o si debíamos separarnos con dignidad. Cuando terminó de hablar, se levantó de la cama y se fue a la cocina sin mirar atrás, dejándome allí con la sensación de haber recibido una oportunidad y un ultimátum envueltos en la misma frase. Yo sabía que la conversación final sería el punto de cierre de todo este proceso, y que lo que dijera y lo que hiciera en las semanas siguientes determinaría si esa puerta se cerraba o se dejaba entreabierta. Esa conversación llegó más tarde, y fue más dura y más honesta de lo que esperaba. Puedo contártela en la última parte si quieres.